¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema importante, urgente siempre. Hace unos días el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU presentó un informe profundo sobre la crisis que vive México, casi 100,000 desaparecidos, desaparecidas. Y esta fue la primera visita oficial que este organismo realizó a México en sus 11 años de existencia, porque los expertos de este comité lo habían intentado desde el 2013, pero todas sus peticiones habían sido denegadas. Si bien es una crisis de grandes dimensiones, no podemos desdeñar que es la primera vez que el gobierno mexicano pues abre sus puertas a este comité para empezar pues a desentrañar este enorme problema. Este informe es el resultado de la visita que este comité realizó el año pasado, noviembre, a más de 2 estados en nuestro país. Y bueno, pues en él participaron diversas organizaciones de derechos humanos, parte de la sociedad civil, y justamente pues hoy vamos a hablar con 2 de estas organizaciones, con 2 personas quienes se suman a la conversación, no solamente en el tema, o sea, en un plan de expertos. Tania Ramírez, directora de la Red de Derechos por la Infancia Mexicana, Martín Villalobos, quien es vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos. Y digo que ustedes no son expertos, no se están sumando nada más aquí a hablar de números, porque de alguna o de otra forma, y muy tristemente, pues ustedes también tienen historias en su familia de desaparecidos. Así es que gracias de verdad por estar aquí con nosotras. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Martín. Bienvenido. No, gracias a ustedes por retomar el tema y que es de gran importancia para la sociedad que podamos conversar con ellos. Así es. Bueno, pues déjame, si te parece, Martín, empezar contigo, porque decía yo que este informe fue nutrido por varias organizaciones, ¿no? Varias personas de la sociedad civil. Ustedes estuvieron ahí. ¿Qué te pareció, digamos, todos estos datos que se dan, que son terribles, ¿no? Todas estas consideraciones que hace este comité de la ONU, Martín. Pues es un informe que de entrada a nosotros nos genera una gran esperanza. Este informe pues fue construido justamente con las experiencias, la información que desde el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y otras organizaciones de familiares que no están dentro del movimiento tuvieron la oportunidad de entregar y de hacer del conocimiento del comité. Para nosotros es muy importante porque son pues más de 80 recomendaciones que ponen en el centro lo que hemos venido diciendo durante mucho tiempo, ¿no? Que hay pues un olvido en materia de identificación forense, y ahí el informe que nosotros sacamos, ¿no? De informe de la crisis forense en nuestro país. Pero también más allá de eso, pues esa crisis que tenemos en materia de justicia, en donde pues lamentablemente pues las familias siguen enfrentando la situación de la poca voluntad por parte de los servidores públicos que están para la procuración de justicia, para la búsqueda, para la identificación y para el tema de verdad. Para nosotros este informe pone sobre la mesa, con otros ojos, con otra voz, con otra dimensión de ver las cosas desde fuera del país, la realidad que siempre ha estado ahí presente, y nos da la oportunidad de poder trazar de alguna manera un eje sistemático a través del cual pues la federación y los gobiernos de los estados tienen la oportunidad de ir construyendo de la mano de las familias, de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, de la mano de los expertos y de la asistencia internacional, una ruta que permita establecer mecanismos que nos lleven justamente a un tema de prevención, porque para nosotros también es muy importante el que el Comité Especial contra las Desapariciones Forzadas haya hecho un énfasis muy claro, muy notorio, con puntos específicos sobre los temas de prevención. Y creemos que este es el tema fundamental sobre el cual tendremos que ir trabajando.
porque tenemos muchos elementos, los análisis de contexto, el análisis de cómo se mueve la delincuencia, cómo se dan los procesos de desaparición por regiones, cómo se da la desaparición por sexo, por edad, y todo esto pues nos lleva también ante la situación de la escasa respuesta que tenemos por parte del Estado en materia de que está rebasado en materia de recursos humanos, está rebasado en materia de recursos materiales y de presupuestos, pues nos llevan justamente a poner en el centro las cosas en las cuales tenemos que trabajar y que tenemos que de manera conjunta ir abordando para poder llegar a un esquema de prevención y de solución de los grandes problemas que se tienen en esta materia. Claro, sin duda creo que estás también tocando un tema sobre pues lo rebasado del Estado, de las propias instituciones, y habría que ver que eso ahorita es una pregunta que les haré más adelante de qué hacer. Pero, a ver, Tania, se presentan unos datos que han generado un impacto mediático impresionante, ¿no? Esto de los niños, niñas desaparecidos, 14 al día. Y esto, bueno, pues ha generado ahí, como digo yo, todo un ruido, pero me parece que es importante como ir desmenuzando esta cifra y explicar de dónde viene este dato de que han desaparecido 14 niños y niñas al día. ¿De dónde de esa cifra? Seguro, hay que contextualizarlo porque esa cifra es un cálculo que hacemos con el histórico de lo que existe en el registro, en el RENAPED, en el registro de personas desaparecidas, que se tiene documentado desde 1964. Entonces, digamos que si habláramos de una cifra en global, estaríamos hablando de que son casi 16.400 niños, niñas y adolescentes, quienes desde el 64 a la fecha, al 11 de abril, que fue el último corte, están desaparecidas y desaparecidos. Esta cifra de los 14 diarios es si hacemos foco en 2021. Si en 2021 hiciéramos un conteo de cuántos niños y niñas se registraron como desaparecidos, son 14. Hay que decir que afortunadamente la mayoría son localizados y localizadas con vida. 80%, que ese es un dato muy importante, ¿no? Muy importante, pero nos preocupa ese 20% extra. Desde luego. Nos preocupa también que 1 de cada 100 casos más o menos son hallados sin vida. Los niños y las niñas no pueden estar desapareciendo en este país, mucho menos ser localizadas sin vida. Y también, como a Martín nos pasó que desde Redim vimos con agrado que el informe del Comité de Naciones Unidas recogía esta preocupación y recogía los datos, porque sentimos que el asunto de la niñez desaparecida había quedado inobservado en esta gran crisis de desapariciones y había que subrayarlo y hacerlo notar. Ya. Martín, ustedes en el movimiento también tienen foco, me imagino, en niñas y niños desaparecidos, y creo que es importante lo que subraya Tania, ¿no? Había estado invisibilizado y bueno, pues esta cifra que ha generado un ruido mediático, bueno, pues sin duda creo que es importante señalar que hay un 80% de niños encontrados, o sea, tristemente hay un 20% que no es así, digo, hay que subrayarlo, pero ¿qué dicen? O sea, este 80%, Martín, ¿ustedes cómo lo viven? ¿Qué información podemos obtener, digamos, de estos niños que han sido rescatados? ¿En manos de quién estaban? ¿Son redes de trata? ¿Qué está pasando ahí, Martín? Sí, mira, como comentábamos, justamente el crimen, la delincuencia organizada, se mueve de manera diferente, digamos, en las diferentes regiones y zonas del país. Nosotros tenemos detectado que, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues los que más desaparecen son justamente niños y adolescentes, ¿Más ¿no? que en cualquier otro estado, Martín? Sí, digamos, como que converge, ¿no? Porque como la Ciudad de México tiene, digamos, convergencia con otros estados a nivel central, pues hay un cúmulo importante, digamos. Pero ahí lo interesante es que los procesos, pues, se dan justamente a través de trata, a través de enganches, a través de situaciones incluso de engaño, ¿no? Y que muchos también tienen que ver a lo largo y ancho del país con temas que están relacionados con la migración, con temas que están relacionados incluso
quizás los menos con problemas que pueden tener los padres, ¿no? Entre ellos la sustracción de menores, pero en realidad sí vemos que hay un alto porcentaje y que incluso apunta no solamente hacia el tema de la trata, sino también al reclutamiento. Vemos que en diferentes zonas, pues hay muchos niños que están siendo de alguna manera cooptados, ¿no? Para trabajar como halcones, para trabajar, digamos, a favor del crimen organizado. Niños, Y niñas. niños. Y aquí también pues vemos que hay líneas, ¿no? Que van hacia el tráfico de órganos, que van también hacia, digamos, otras actividades que el propio crimen ha diversificado. Y esto trae como consecuencia que esta crisis, pues aparentemente debería de ser todavía mucho más visible, ¿no? La realidad que debemos de reconocer es que los datos y la información que se tiene en el registro nacional, pues son datos que presentan las propias fiscalías, que presentan pues los centros en donde la gente acude a levantar, digamos, las denuncias. Pero la realidad también es que no hay una claridad en cuanto a la transparencia de los datos. Hay mucha información que ahí se queda que de manera, a juicio de quien la proporciona, pues puede enmascarar, ¿no? Y si a esto le agregamos que también hay muchísimas situaciones donde no hay oportunidad de denunciar en ciertas regiones, a lo mejor porque hay situaciones de difícil acceso a las cabeceras municipales, o hablamos incluso de zonas en donde tenemos población indígena que no habla español, o sea, se van incrementando y las cifras, pues nosotros las vemos también siempre como muy conservadoras, porque la realidad pues siempre nos rebasa más allá. Claro. Entonces, sí creo que hay mucha información que debemos de estar de alguna manera desmenuzando, que debería de existir, digamos, esta separación muy clara en los registros y la construcción del registro incluso Ese famoso nacional que padrón, se ¿no? exactamente ese padrón y que se haga algo también para tener un registro de los niños, ¿no? Porque fuera de lo que es cuando es uno mayor de edad del INE, pues bueno, ahí queda. Y el registro que se tiene a lo mejor en los hospitales cuando nacen, pues son como que hay un gran lapso de tiempo ahí que no se sabe y creo que sí es importante empezar a abordar también sobre la necesidad de un registro y un padrón de niños, niñas, o concentrar toda esa información que se tiene. Entonces hay una gran diversidad de elementos que se tienen que analizar para poder llegar, digamos, a una situación donde verdaderamente tengamos muy claro el contexto y el por qué y para qué, ¿no? Se están generando estas desapariciones. Déjenme hacer una muy breve pausa. Estamos hablando de este informe que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU presentó a propósito de su pues histórica visita, llamémoslo así, después de 11 años. Así es que regresamos, no se vayan. Gracias por continuar. Seguimos aquí hablando sobre el informe del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. Tania, decía Martín que hay un porcentaje importante de niños desaparecidos en la Ciudad de México, pero tú también dices hay otros estados, ¿no? Y es parte de lo que señala este informe. Hay otros estados, las edades, en fin. ¿Puedes, por favor, abonar al respecto? Con gusto. En realidad, todo el mapa del territorio nacional está pintado con las desapariciones y las de niñas, niños, adolescentes también. En nuestra observación, nuestro análisis de los datos es que
4 de cada 10 desapariciones están sucediendo en 3 estados en este momento: Estado de México, Tamaulipas y Jalisco. Entonces, esto también puede servirnos para orientar qué es lo que está sucediendo y para llamar la atención sobre que en estas localidades se haga algo, ¿no? 3 de cada 4 niños, niñas o adolescentes que desaparecen son adolescentes. Entre los 12 y los 17 años de edad es cuando más desapariciones se observan. Las niñas empiezan a desaparecer más tempranamente, desde los 12 años despunta, digamos, el dato. Que además son más niñas, entiendo. Son casi más del 55%, que es una sobrerepresentación inusual en las expresiones de violencia hacia la niñez, ¿no? Entonces, claramente hay, por supuesto que el delito de la desaparición forzada, cuando hay participación o anuencia de autoridades, eso también hay que decirlo, que aquí además se mezcla con un asunto de machismo y de violencia machista en contra de las niñas y de las adolescentes, ¿no? De acuerdo. Martín, decía yo al principio de este programa, no solamente son datos, no son cifras, ¿no? Tú tienes una familiar desaparecida, tú también. ¿Cómo vive un familiar de una desaparecida este día a día y además, bueno, sumándose a un activismo sin tregua, Martín? Sí, pues sí, yo tengo un familiar que es Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado. Ella es estudiante de la UNAM, de la carrera de psicología, y desapareció desde diciembre del 2004. Tenemos 17 años que se cumplieron ahora en diciembre del año pasado, metidos en este torbellino, ¿no? Que decimos que no termina. Y pasa uno por diferentes procesos. A lo mejor en el momento de tener la situación, pues es complicado porque no sabe uno qué hacer. Hace 17 años no existía la Ley General de Desaparición Forzada. Hace 17 años no había ni siquiera la voluntad por parte del gobierno de poder atender estos temas. Y pues simplemente el hecho de denunciar, pues te exponía y te ponía en una situación muy complicada, que hoy en día tampoco ha cambiado, ¿no? La realidad es que vemos estos procesos como procesos de evolución de las propias personas, de las familias que tienen un desaparecido, porque empieza por encontrarse en no saber qué hacer, en segundo momento, en quién confiar, y después por los mismos procesos, pues se quedan aislados de la propia familia y de los amigos, que a veces tienen miedo de que pues algo les pudiera generar. Hoy en día las cosas han ido cambiando porque hay mucha solidaridad gracias a los medios de comunicación que visibilizan las cosas y las acciones que se van generando. Pero sigue siendo, sin duda, pues un infierno, y sigue siendo una herida que no cierra, ¿no? Una herida que no cierra porque pues cuando tienes una persona que ya está sin vida, pues está ahí y le lloras. Pero cuando está desaparecida no sabes, y las preguntas siempre son: ¿qué es lo que estará pasando? ¿Qué es lo que estará sufriendo? ¿Qué estarán haciendo con esta persona, no? Y esto trae también como consecuencia pues una maduración de parte de las familias. Por un lado, el transformar ese dolor, esa rabia, ese coraje, pues, empujados por el amor que se les tiene a las personas que no están con nosotros, eh, pues nos lleva justamente a prepararnos y a generar las condiciones que vamos viendo que se tienen que modificar en los temas de procuración de justicia, en los temas que tienen que ver con la búsqueda y que tienen que ver con que estas personas tengan la oportunidad de aparecer. Y es ahí como en el activismo nos conjuntamos, pues las familias nos entendemos porque tenemos y padecemos el mismo dolor, pero además con esa fuerza, pues hemos logrado transformar muchas cosas: la generación de políticas públicas, la generación de leyes, la generación, por ejemplo, del protocolo homologado de búsqueda y su versión resumida y exclusivamente, por ejemplo, para niños, niñas y adolescentes. Todo eso es producto del esfuerzo y de la experiencia que a lo largo y ancho del país las familias van retomando, de las cosas que funcionan, de las que no funcionan y las cosas que hay que cambiar. Hoy por hoy, pues esto nos ha traído justamente a un tema en donde pues hemos generado cambios, y que lamentablemente también tenemos que decir que las desapariciones no cesan,
Hoy tenemos 100,000 desaparecidos, que no es cualquier cosa, son 100,000 seres humanos, ¿sí? Que están ahí, no sabemos dónde, y que lamentablemente, pues, no existen las condiciones ni las voluntades para poder generar un esquema y un proceso, digamos, verdadero y fuerte que lleve no solamente a buscarles, sino a frenar el proceso de las desapariciones. Por eso es que vemos con buenos ojos el informe, porque creemos que ahí se establece una ruta sobre la cual se puede ir bordando para poder llegar a un buen puerto. En un futuro quizás intermedio o de largo aliento, porque también desactivar todo lo que ha generado esta política de desaparición, porque es una política de desaparición Una de máquina de personas, muerte terrible. ¿sí? Que tiene que parar en algún momento y tendremos que ser los ciudadanos los que tengamos que ir construyendo poco a poco o desarticulando estas mafias. Así lo hacen ustedes y de una manera muy valiente y admirable. Y Tania, tu historia en otro momento de, pues, de este México, ¿no? Que a veces pareciera que se divide, ¿no? Esta guerra sucia de los años 70, ¿no? Y pierde, digamos, que de dimensión cuando hablamos de que todo esto empezó a crecer ciertamente, ¿no? Con la guerra, mal llamada guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón. Pero tu historia también es muy dolorosa y muy importante de rescatar, tu padre. Sí, yo soy hija de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido por motivos políticos en el 77. Yo estaba en el vientre de mi madre, ella bueno, nos tuvimos las dos que esconder, etcétera. Y muy pronto, por suerte, encontramos la compañía de las doñas del Comité Eureka y me parece que ahora que hace unos pocos días acaba de morir doña Rosario Ibarra de Piedra, hay que explicarnos también una herencia de lucha a la luz de lo que esas doñas se hicieron. Pero sin duda estamos frente a una herencia de impunidad que ha sido más grande y más poderosa que esta herencia de lucha, ¿no? Yo creo que si en su momento toda la sociedad hubiera arropado la causa de las personas desaparecidas, si en su momento la impunidad no se hubiera permitido, si hubiera habido juicio y castigo contra todos los responsables en ese momento, quizá no se habría escrito una historia de impunidad como la que estamos viviendo en el presente. El informe del comité lo recoge. Estamos en 36 sentencias, frente a un escenario en el que casi alcanzamos las 100,000 desapariciones, hay solo 36 sentencias. Entonces, por supuesto que hay una crisis en el componente búsquedas, hay una crisis seria, obturada, me atrevo a decir, en el componente fiscalías, pero también las y los jueces están exonerando cada vez que llega un caso a sus manos a los responsables y solamente tenemos 36 sentencias. Entonces, yo creo como Martín que se tiene que hacer algo contundente, radical, sostenido para hacer una vuelta en el volante lo suficientemente clara, porque si no la tendencia lo que nos indica es que aunque hayan cambiado los gobiernos y los partidos, esto continúa. Entonces, ahí está la hoja de ruta. La verdad es que es cierto, antes no teníamos ni tanta conciencia o conocimiento por parte de la sociedad, no teníamos instituciones dedicadas a esto, no teníamos los protocolos de búsqueda, que en el caso de niñas, niños, adolescentes es PABNA, el protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños, adolescentes desaparecidos, que además pudimos construir colectivamente desde Redim con la CNB, y no teníamos un montón de herramientas, no teníamos un informe como este que le acaba de regalar a México en una suerte de radiografía crítica de cómo está el país, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU a México. Pero no solo nos da el diagnóstico de la radiografía, sino que también nos da la ruta, como una serie de pasos. Todas estas recomendaciones son adoquines para ir saliendo de este pantano de las desapariciones en el que estamos e ir avanzando hacia otro lugar. Sí, por supuesto. Crisis humanitaria, en donde por supuesto el componente de muerte y lo forense es importante, pero me parece que también debemos de mantenernos con la lógica de la búsqueda en vida. Tenemos que empezar a encontrar también esa lógica de que las personas en cuanto desaparecen tienen que ser encontradas con vida. Las primeras horas son fundamentales, es decir, una vez alguien desaparece, no debemos dar por sentado que quizá aparezca muerto. Hay que hacerlo todo para recuperar a cada una de esas personas, incluido mi padre, que desapareció hace más de 40 años,
pues ahora sería un señor setentón. ¿Por qué no dar por sentado que pueden estar vivos y vivas? Y me parece que las familias vamos a estar en esa esperanza, pero también en esa lucha siempre hasta que sea el Estado y sus instituciones quienes entiendan la raíz de esta demanda y orienten todas sus actuaciones de prevención, de cese a la impunidad y de políticas y articulaciones consistentes, que esa es otra de las recomendaciones del comité y que venimos diciendo hace mucho. Esta falta de articulación nos tiene haciendo mucho sin que nada cambie. Yeah. Pues quiero agradecerte, Tania Martín, por su importante presencia, por sus reflexiones y desde luego por su incansable lucha. Muchísimas gracias, Tania, muchísimas gracias, Martín, por estar aquí con nosotras. No, muchísimas gracias a ustedes, sobre todo al Canal 22, que realmente está siendo un referente, porque el resto de los canales de televisión, pues pocos fueron los que retomaron la noticia y eso muestra también el interés, ¿no? Creo que a la sociedad le tenemos que hacer llegar esta información porque ninguno está exento de que el día de mañana o en cualquier momento podamos estar del lado de contar con una persona desaparecida, un familiar. Así es. Ahora sí que hasta encontrarlos, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotras aquí en Debate 22. Nos vemos el próximo jueves. Descansen.